El origen del universo lo explican diversas teorías. Una de las más antiguas es la teoría creacionista, contenida en el primer libro de la Biblia, Génesis, donde un ser supremo, Dios, creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. Sin embargo, la ciencia cuenta con diversas teorías mucho más complejas que explican este hecho. La más aceptada es la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión. Hace unos 13.800 millones de años aproximadamente. Se cree que toda la materia estaba contenida en un pequeño punto en el espacio y debido a la alta densidad, presión y temperatura explotó. Si quieres saber a cuáles acontecimientos dio origen esa explosión, quédate atento, que iniciamos Ciencias de la Naturaleza. Hoy con el tema Formación y Evolución de la Tierra. Mis queridos estudiantes, reciban un afectuoso saludo de su maestra Isaura Peralta. La clase de Ciencias de la Naturaleza para hoy está cargada de datos muy interesantes que van a despertar tu curiosidad y te impulsarán a buscar respuestas a las interrogantes que te puedan surgir. Hemos estado conociendo la composición y formación de rocas, minerales y suelo terrestre. Pero, ¿cómo se formó nuestro planeta Tierra y cómo ha evolucionado? En el desarrollo del tema de hoy, formación y evolución del planeta Tierra, comprenderás cómo se explica este hecho según las investigaciones registradas hasta ahora. Pero antes, debemos recordar los puntos tratados en la clase anterior, donde trabajamos la fertilidad del suelo y la erosión. Decíamos que la fertilidad del suelo es la capacidad de éste para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Vimos que los suelos más importantes para la agricultura en el país se ubican en los valles del Yuna, Yaque del Norte, el centro del Valle del Cibao, en el Valle de San Juan, la llanura costera de Azua y la llanura costera del Caribe. Aprendimos que los principales nutrientes que las plantas toman del suelo fértil son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y el magnesio. Otro tema tratado fue la erosión. Este es el proceso de desgaste de la superficie terrestre causado por impacto de corrientes de agua, las lluvias, los vientos intensos y por la actividad del ser humano. Algunas actividades como la agricultura, minería, la deforestación y expansión de las ciudades. Por lo que es importante hacer un uso racional y consciente del suelo, que nos brinda el sustento de la vida en la tierra. Con esta retroalimentación estamos listos para iniciar la clase de hoy, con la siguiente cápsula sobre el origen de la Tierra, donde escucharás la respuesta a la pregunta que te hice al inicio. ¿A qué acontecimiento dio origen la gran explosión o Big Bang? El origen de la Tierra lo tratan de explicar la fe religiosa y las teorías científicas. En la religión cristiana, el origen de la Tierra se lee en el libro de Génesis, donde Dios creó la Tierra y todo lo que existe en ella en 7 días. La ciencia explica el origen de todo el universo a partir de una explosión
originada al inicio del tiempo, cuando toda la materia y energía se encontraba condensada en un solo punto hace más de 13 millones de años. 1.000 millones de años después, nacieron las primeras estrellas. Estas, al morir, liberaron una gran cantidad de energía y gas en forma de supernova. De ese polvo de estrellas están hechos nuestro Sol, las galaxias y los planetas. Esta teoría se conoce como Big Bang o Gran Explosión. Datos científicos registran la formación de la Tierra hace unos 4.600 millones de años aproximadamente. Se cree que en sus inicios la Tierra era una masa de rocas calientes, producto de una gran explosión, y se fue enfriando poco a poco con el paso de los años. ¿Recuerdas cómo se llama la teoría que explica que el universo es resultado de la gran explosión o expansión? Esta teoría científica se conoce como Big Bang. Bien por ti si acertaste o repasaste la respuesta. Hace alrededor de 3.800 millones de años aproximadamente, se cree que la temperatura de la Tierra bajó lo suficiente como para que se formara una corteza terrestre relativamente estable. Conocer la historia de la Tierra ha requerido el estudio de los fósiles que aparecieron en diferentes lugares del planeta. También se han usado técnicas radiométricas. Estas son técnicas utilizadas para datar materiales como rocas, minerales y restos de organismos a base de carbono. Con estos estudios se ha establecido la escala del tiempo geológico, que se estructura a partir de las siguientes unidades geocronológicas: eones, eras y períodos. Los eones se dividen en eras y las eras en períodos. Estas unidades geocronológicas registran los hallazgos sobre la evolución de la Tierra. Los eones son las divisiones de mayor lapsos de tiempo, y estos se dividen en dos: el precámbrico y el fanerozoico. El precámbrico es un período que abarca unos 4.000 millones de años. Se caracteriza por la aparición de los primeros organismos compuestos por una sola célula, sin núcleo. El precámbrico está dividido a su vez en 3 períodos. Jádico marca el comienzo del origen de la Tierra. Arqueozoico también recibe el nombre de arcaico, marca el comienzo de la aparición de los seres vivos. Aparecen las primeras cianobacterias o colonias de algas verde-azules. Proterozoico inicia la acumulación de oxígeno en la atmósfera, producido por cianobacterias. El segundo eón es el fanerozoico, el cual se puede traducir como aparición de la vida. Es el más corto de la historia de la Tierra. Data de 550 a 570 millones de años aproximadamente, hasta nuestros días. De este lapso tenemos mucha información, obtenida mediante el estudio de las rocas y los fósiles. Este eón representa los organismos macroscópicos como algas, hongos, plantas y animales. El eón fanerozoico se divide en eras y estas a su vez en períodos. Las eras de este son: paleozoica, inicia hace 550 millones de años y termina hace unos 245 millones de años aproximadamente.
La siguiente era es Mesozoica. Inicia hace 245 millones de años y termina hace unos 65 millones de años. La siguiente era es Cenozoica. Data de 65 millones de años y permanece hasta la actualidad. A continuación, conoceremos los períodos en los que se divide cada era y algunos acontecimientos ocurridos en cada una de ellas. La era paleozoica abarca desde 550 a 250 millones de años. Se caracteriza por la aparición de los seres vivos conocidos hasta el momento. Los períodos en los que se divide esta era son: Cámbrico, inicia hace 550 hasta hace 500 millones de años. Aparecen animales acuáticos con conchas y caparazones, como por ejemplo el trilobites. Segundo período es Ordovícico. Data desde los 500 millones de años hasta 440 millones de años aproximadamente. Surgen los primeros vertebrados, los peces, y se expanden los invertebrados. El tercer período es Silúrico. Inició hace 440 millones de años y terminó hace 400 millones de años. Se destaca por la aparición de plantas vasculares, como por ejemplo los helechos, líquenes y musgos. Estas plantas permitieron humedecer el aire, aumentar el oxígeno y la calidad del aire. El cuarto período de la era paleozoica es el Devónico. Data de 400 a 359 millones de años. Aparecen los primeros anfibios e insectos. Este período se conoce como la Edad de los Peces. Se reproducen una gran variedad de peces y surgen los primeros peces con dientes verdaderos, como los tiburones. El quinto período es Carbonífero. Inició hace 350 millones de años y terminó hace 280 millones de años. Debe su nombre a enormes depósitos de carbón subterráneos que datan de este período. En el Carbonífero aparecen las plantas con semillas y los reptiles. El sexto período de la era paleozoica es el Pérmico. Inició hace 280 millones de años y terminó hace 245 millones de años. Se cree que todas las masas continentales se unieron formando un supercontinente llamado Pangea. ¿Puedes nombrar los 6 períodos en los que se divide la era paleozoica? Estos son Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. ¿Cuál acontecimiento caracteriza la era paleozoica? Fue la aparición de la mayoría de los seres vivos conocidos hasta ahora. Excelente que estés atento a tus clases. Seguimos conociendo la evolución de la Tierra con la segunda era geológica del Fanerozoico, la era Mesozoica. Esta era abarca desde los 250 millones de años hasta los 65 millones de años aproximadamente.
es la era de los grandes dinosaurios. Aparecen las aves y las plantas angiospermas o plantas con flores. Los períodos en los que se divide esta era son: Triásico, data de 245 hasta 200 millones de años. Aparecen grandes reptiles y los primeros mamíferos. El segundo período de la era mesozoica es el Jurásico. Va de los 200 millones de años a los 140 millones de años. Este período se caracteriza por el dominio de los dinosaurios y surgen las primeras aves. El tercer período es el Cretácico. Data de los 140 millones de años a 65 millones de años. Se desarrollan las plantas angiospermas o plantas con flores y los mamíferos. Ocurre la gran extinción de los dinosaurios. ¿Cómo se le conoce a la era mesozoica? Se le conoce como la era de los dinosaurios. ¿Puedes recordar en cuáles períodos se divide la era mesozoica? Se divide en 3 períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. La era Cenozoica es la última era geológica del Fanerozoico. Esta era abarca desde los 65 millones de años hasta la actualidad. Se caracteriza por grandes movimientos orogénicos, esto es, movimientos bajo la corteza terrestre, que forman grandes cadenas montañosas y cordilleras, como por ejemplo el Himalaya y los Alpes. Se producen grandes glaciaciones, que son formaciones de glaciares en grandes superficies de corteza terrestre. Continúa la evolución de las plantas angiospermas, las aves y mamíferos que colonizan la Tierra. En esta era aparece el Homo sapiens, que según datos científicos es el inicio de la raza humana. Los períodos en los que se divide la era cenozoica son: el primer período es el período terciario. Significa tercera edad de la vida en la Tierra. Data de unos 65 millones de años hasta unos 1.6 millones de años. Se caracteriza por la diversidad de angiospermas, aves y mamíferos. Comienza la glaciación y un conjunto de procesos geológicos que dieron lugar a la creación de las principales cordilleras del planeta. El segundo período es el Cuaternario. Data de unos 1.6 millones de años hasta la actualidad. Se caracteriza por la aparición de los primeros homínidos y del Homo sapiens. Para la ciencia, estos son los antepasados directos de la raza humana. ¿Cuáles son los 2 períodos de la era cenozoica? Muy bien, si contestaste el terciario y el cuaternario. ¿Cuáles son los principales acontecimientos de la era cenozoica? Se forman grandes cadenas montañosas y cordilleras. Se producen grandes formaciones de glaciares y la aparición del hombre, entre muchos otros acontecimientos. Mis queridos estudiantes, les propongo que organicen los eventos que caracterizan los eones, eras geológicas y períodos en una línea de tiempo,
como lo hicieron en uno de los proyectos que trabajamos anteriormente. O lo puedes organizar en un mapa de conceptos para que presenten su aprendizaje a sus maestros de una forma organizada y fácil de comprender. Hoy aprendimos que la evolución de la Tierra se organiza en unidades de tiempo geológico. Las de mayor lapso son los eones. Estos, a su vez, se dividen en eras y estas en periodos. En cada unidad de tiempo geológico se registran los acontecimientos importantes de la historia de la Tierra y la vida, según la edad de estos. Hemos finalizado por hoy, no sin antes decirte que es tu responsabilidad investigar más y buscar las respuestas a cada interrogante que te pueda surgir. Un dato importante que debes saber es que la información que tenemos hasta hoy de la formación y evolución de la vida en la Tierra puede variar en el futuro, puesto que los científicos e incluso muchos de ustedes continuarán estudiando el origen de la Tierra y las formas de vida que en ella se desarrollaron hace millones de años. Recuerda que todos llevamos un científico innato dentro de nosotros y debemos siempre indagar e investigar para dar respuestas a nuestras interrogantes. Ha sido muy grato saber que estuviste ahí, atento a tus clases de ciencias de la naturaleza. Trabaja tu cuadernillo, cuídate y cuida de los demás. Gracias por acompañarme en una clase más de ciencias de la naturaleza. Hasta un próximo encuentro. Feliz resto del día.